Presentar lo nuevo que sacó el Cuarteto de Nos me parece un despropósito, por lo que vayamos directo al plano. El álbum Puertas, salido el 22 de mayo, me pareció una de las mejores cosas que he escuchado. Incluso luego de que se me haya bajado el hype, lo sigo teniendo entre mis favoritas actualmente. Y es que todas sus canciones, tales como Puertas, Sprint, Ganaron los Malos, En el Cuarto de Nico, El Astrónomo que no podía ver el cielo, El Perro de Alcibiades, Cara de Nada y Camello Patagónico, tienen una variedad de ritmos y letras que me gustan mucho, además de su concepto tan interesante como es la introspección. Pero en ello está el personaje que digo, sin duda alguna, se desarrolla de gran manera, para así comprender la complejidad de las emociones, y ese personaje está presente tanto en Sprint como en el Cuarto de Nico. Estamos hablando del propio Nico. Y es que hoy, en un sobreanálisis, vamos a explorar todo sobre nuestro protagonista en su viaje en la introspección, y para comenzar debemos introducirnos en la construcción del entorno en que habita, y la canción que mejor se adecua a esto es... de que parece que no tiene nada que ver con el resto del álbum, pero esta canción no es más que la presentación del mundo en que vive Nico, y aunque ya analicé esta canción en un video anterior, debemos desglosarlo para entenderlo en este contexto. El Perro de Alcibiades se trata de la anécdota del general ateniense del mismo nombre, donde corta la cola de su mascota, un perro muy precioso. Esto lo hace para que los ciudadanos hablen más de esta acción en vez de sus decisiones políticas, demostrando lo tan fácil que puede ser el desviar la atención de las masas en cosas más triviales. Pero este desvío de atención no parece molestarle a nadie, ya que se ha usado tanto que el resto de personas se han acostumbrado al punto de no importarles, demostrando lo fácil que es manipular a las masas, siendo que pueden aprovechar esto para que así, por debajo de la mesa, hagan todo lo que quieran las personas con más poder. Es más, se glorifica este mismo humo, ya que en ello se encuentran las necesidades superficiales de las personas que son parte de esta sociedad conformista. Así demostrando lo materialistas y tan faltos de raciocinio para ver la verdad. Y aunque no lo parezca, esta canción es más que todo una crítica hacia las personas dominadas por esta manipulación, porque estas mismas se dejan llevar por la corriente de polémicas vacías y sin sustancia, ignorando por completo lo que es verdaderamente importante, y aquello que es importante lo llamaremos la verdad, debido a que esta verdad es la que termina siendo encubierta por los distintos métodos de cortinas de humo, como se menciona tanto como en los diarios, en las fotos, en la tele, en los memes, en la agenda política, en los versos y en la ropa. Tanto lo quieren encubrir esta verdad que es constante. Por eso cada día que pasa habla algo diferente de qué hablar, haciendo ver cada día como un día raro. Sin embargo, esto es profundamente nocivo, ya que esto nos termina condicionando para así no prestar atención a esta verdad, que en un contexto general podrían ser los problemas sociales de alguna comunidad o nación, tales como la pobreza, la desigualdad o las injusticias, donde terminaríamos siendo seres indiferentes, los cuales no atenderemos la ayuda de los demás que sí tienen esos problemas, pero que decidimos ignorar, o más bien desviar nuestra atención a lo fascinante. Por esto, se menciona en los versos: pero claro, esta crítica hacia los que deciden no saber de forma consciente e inconsciente no solo se queda ahí, pues aquellos que están detrás de estas manipulaciones tienen mucho que ver en la construcción de esta sociedad en que se encuentra Nico, en el cual se explora en la canción Ganaron los malos. Para comprender por completo este tema hay que analizar punto por punto, ya que en estas canciones se critican ambos bandos, como lo son los dominados, que se dejan llevar por aquellos dominantes, quienes tienen el poder para ejercer control de los demás, y en estas personas con ese poder hay una guerra interna de quien se queda con esa autoridad, de ser quien manda, dividiéndose en supuestos buenos y malos, donde cada bando dirá algo negativo del otro, incluso mintiendo sobre las acciones del otro.
haciendo ver que esto no es más que una guerra ideológica entre bandos que se creen los buenos, según su propia distorsionada perspectiva, pero en cada quien se utilizan estrategias para intimidar a quienes están en el fuego cruzado, es decir, a la población, usando, por ejemplo, la fuerza bruta. Pero principalmente es el uso de la manipulación y el convencimiento de ideales. Sin embargo, estos mismos valores tienen ocultos objetivos retorcidos para obtener lo que tanto desean, una población sumisa, que no puedan ver la verdad ni entender un propósito claro, sino que se guíen de lo que ellos dicen y mandan, para que así, de esa manera, tener una utopía de lo que ellos creen que es lo correcto. En esto, no solo se utiliza el poder manipular la verdad o el saber convencer a los demás, sino que emplean a personas como herramientas para alcanzar estas metas, debido a que, como dije antes, son movidos por los ideales de estas personas, llevándose no solo la idea, sino el fin y objetivo de estas ideologías. Es como en la política, alguien de derechas o izquierdas se terminan yendo por los extremos porque creen que es lo correcto, pero no son más que soldados que van a una guerra a morir como carne de cañón. Demostrando que aquí no existe realmente un bando bueno, sino que una escala de grises muy oscuras que polarizan sus ideas en el control, siendo que no ganarán los buenos, sino los que son más astutos, los más sucios y en especial los más hipócritas, pues estos mismos se autoproclaman el bando bueno, cuando esto está alejado de la realidad, ya que sus acciones no justifican la idea que mantienen, como si el hecho de someter a uno o más personas fuese algo necesario, dejando ver que los malos siempre llegarán a tener ese poder, pase lo que pase. Sin embargo, esto no acaba aquí, pues esta línea cronológica de búsqueda de control no es más que un ciclo sin fin, porque en esta parte, cuando los malos se acomodan en este estilo de vida tan despreciable, vendrán aquellos que estarán en su contra, donde quienes piensan igual a este nuevo bando los llamarán los buenos. Pero no es más que lo hipócritas que pueden llegar a ser, siendo que usen las mismas jugadas de una mejor forma, cayendo nuevamente que ganarán los malos, la oscuridad gana, aunque nadie lo quiera aceptar. Es difícil aceptar esa verdad, pues no cambia nada. Los que quisieron hacer un cambio en primer lugar solo llevarán a la sociedad a la misma porquería, no habiendo un final feliz. Y creo que aquí me parece oportuno que puedo mencionar algo bastante interesante, ya que, adelantándome un poco a lo que veremos, la figura de Charles Baudelaire es clave para comprender por completo este contexto, ya que, además de ser el padre del simbolismo, Baudelaire es el padre del decadentismo. Este es una corriente artística, filosófica y principalmente literaria, desarrollándose en Europa del siglo XIX, siendo sus principales características el pesimismo, una crítica a la sociedad burguesa, una exploración al oscuro y racional, el individualismo y el arte como el fin en sí mismo. Y estas canciones me parece ser ese tipo de arte decadentista, pues se presentan de cierta forma sus características más presentes. Por ejemplo, el pesimismo como visión del entorno en que se vive, debido a la indiferencia social que se ve en el perro de Alcibiades, como también el fracaso de una verdadera justicia, donde se abandona la idea de un final feliz. La crítica a la burguesía, que en este caso sería una a la sociedad misma, donde se cuestiona la hipocresía de ambos lados, tanto las personas que se dejan dominar sin ningún tipo de resistencia, como los que actúan detrás de este dominio, cuestionando la moral y los métodos que se utilizan para llegar a ese poder. En la exploración de lo oscuro e irracional se podría entender en cómo la maldad es base de la sociedad en que se vive, según el decadentismo, donde solo se busca el deseo personal. Por ello, aquí siempre se dice que los malos ganaron, porque están arraigados en lo que creen que son las raíces de la naturaleza humana, el puro y retorcido mal. El individualismo se entiende el
como, en el caso de la canción, el yo poético o yo lírico es un testigo, el cual observa el cómo todo se derrumba, sin ningún tipo de forma de detenerlo, y en la siguiente canción analizar sin ningún atisbo de querer participar. Y en el arte como fin en sí mismo, si vieron mi video sobre En el cuarto de Nico, recordarán que dije que el arte en sí mismo no debe definir, sino que describir, y que en este caso, el uso de la música para describir exactamente lo que pasa es la expresión pura del arte decadentista, ya que en estas canciones no se busca hallar una moraleja o solución, sino que reflejan una sociedad podrida, y aunque nosotros le damos una interpretación de aquellas soluciones, eso se queda ahí, como una interpretación personal, ya que en la naturaleza humana le buscamos un sentido a todo, pero aquí es como ver el reflejo de un espejo. Tú sacarás conclusiones de lo que ves, pero en el decadentismo ese arte es el espejo para denotar la crítica en sí misma. Y aquí debo recordar que estas canciones es sobre todo el mundo en que vive Nico, un lugar conformista, ignorante y totalmente amoral, siendo que en este contexto general se puede ver una respuesta clara de esta decadencia en la sociedad, siendo que lo veremos en... Como dije antes, el yo lírico, viéndose en un mundo distópico, movido por lo ya presentado, deja de ser un testigo y decide rebelarse ante la sociedad. Esto lo hace con una postura de indiferencia y aislamiento emocional, siendo que no solo sea una rebeldía, sino también protección ante sus ideas y pensamientos, siendo una máscara inexpresiva. Todo para evitar lo que dije anteriormente, la corrupta moral e hipocresía de la gente, que se mantiene en una presión social para que aflojen sus valores a como los quiere el resto, siendo que en esta presión tiene consecuencias como el hecho de ser crucificado, como figura de ser atacado sistemáticamente para que sí caigan sus valores y sea alguien más de esta sociedad corrupta. Este personaje, este yo poético, tiene una lucha constante con aquel entorno, que es hostil ante lo diferente, pues en el coro se describe como un gris que cubre todo a su alrededor, que puede referirse al mismo de El perro de Alcibiades, como aquello que cubre lo que pasa realmente, y con el sermón fanático y controlador siendo perteneciente a Ganaron los malos, los cuales se utilizan para así tener en control a los que desean manipular, demostrando así la continuidad de estas canciones, siendo principalmente estas primeras la construcción de este mundo junto a sus acciones, pero aquí es la respuesta con rebeldía, pero no por medio de más odio, sino con la no acción, es decir, el tener una postura neutra ante el resto, apartándose de la sociedad para seguir su propia vida, viéndose con un criterio más propio ante el resto, mientras esa sociedad lo quiere manipular para que así encaje con esta normalidad, mostrando que esto no le afecta para nada, siguiéndose reacio ante el cambio. Sin embargo, es necesario recordar que esta máscara es lo que es, una máscara, la cual no es la verdadera personalidad de la persona, sino un reflejo natural ante los demás. Según Murray Stein, el rostro o máscara es aquello en el cual nos presentamos al mundo social que nos rodea, aquello en el cual queremos que nos observen y reconozcan, donde el individuo es tal como se presenta, y no el individuo tal como es. Y no solo eso, según Carl Jung, la personalidad es más compleja, pues se compone de subpersonalidades que se manifiestan según el contexto, que aquí sería por el constante ataque y presión social para ser parte del resto. Pero, ¿qué pasaría si no fuese el caso? Entonces la máscara de inexpresividad se soltaría para mostrar a alguien más emocional, porque este tipo de rostros son en su mayoría un mecanismo de defensa para proteger los sentimientos de vulnerabilidad, rechazo o dolor, y esto se ve en gran parte de la canción, siendo que esta personalidad es su forma de protegerse. Entonces esta canción, más que mostrar su rechazo, es más que todo una forma de autoconvencerse de que él es así. Debido a la presión constante, quieren proteger sus pensamientos e ideales, porque en este caos, en un contexto muy general, el resto lo podrían manipular para que lleven a cabo sus objetivos perversos. Pero claro, en un contexto muy general que muestre las canciones como lo es Ganaron los malos. Pero ¿podría pasar en un entorno más íntimo?
como en la familia? Y respuesta corta, sí. Y para comprender esta forma de protección emocional y cómo su máscara termina rompiéndose, debemos ir a la canción que más conecta todo el álbum. Y esta canción no es más que... Ya desde niño soñaba despierto, como flotando en remotos planetas. Te preguntarán el por qué digo que esta canción conecta con el resto del repertorio. Y es que, mientras los anteriores temas son como la presentación de un mundo más general, aquí se explora todas esas características de ese mundo aplicada en un entorno más pequeño, en una sola vida, en la vida de Nico. Representado en 3 personajes, o más bien 3 yo poéticos, pero que representan al mismo personaje. Primero, la figura del niño que parece estar en otra galaxia, que representa al pasado de Nico, mostrando la faceta más inocente y curiosa del mismo. Luego, el narrador, que sería el Nico del presente, mostrándose como un testigo que no puede ayudar a aquel muchacho, sino que se resigna en contarnos todo lo que pasa. Y finalmente, al astrónomo que no podía ver el cielo, el futuro en que se enfrenta y sabe que va a ir a parar, que analizaremos a profundidad más adelante. Y claro, comenzaremos explorando en la figura de este niño que va entre galaxias. Se imaginaba por el universo, viajando solo, montando un cometa. Desde un principio se nos establece su mayor característica, el ser diferente a los demás. ¿De qué forma? Pues esto se representa en su mayor virtud, su creatividad e imaginación. Por algo se menciona que está en otro universo, pues esta capacidad le hace ir más allá de lo establecido, de lo convencional, es decir, una mente creativa y analítica. Lo veían como a un bicho extraño, la oveja cósmica del rebaño. Sin embargo, como ya se nos introdujo desde antes, los demás ven esta diferencia como algo malo, siendo un pensamiento radical que denota un miedo al cambio de lo tradicional, y ya no se trataría de solo poder, sino de mantener el control, que todo quede de forma inmutable. Y puedo suponer que quienes lo ven de mala forma son precisamente su familia, pues, además de que son el primer entorno en que se encuentra Nico, se le considera a la familia como la célula básica de la sociedad, es el lugar donde se transmiten los valores que son inculcados por generaciones anteriores, siendo que el reflejo de este mundo no es solo en lo político, según las canciones que analizamos, más bien sería una crítica a la imposición misma de ideas, sea del lugar que sea, y que en este caso, el ver lo diferente como algo malo, solo producen un distanciamiento emocional, o en el peor de los casos, algún trauma, que podemos ver más adelante. Y es que, al observar esta diferencia en nuestro personaje, intentarán de todo para cambiarlo, para condicionarlo a ser normal, pero estos pensamientos son según estas personas, más no como él mismo cree que es lo normal, el ser él mismo. Lo hostigaban a que se concentrara y que no pensara más en esas cosas raras. En este intento de querer hacerlo normal, se vería cómo es reflejada su mente ante la manipulación de sus pensamientos, en los cuales seguían en las siguientes líneas. Pero su mente estaba en un agujero negro. El agujero negro es un objeto astronómico con una fuerza gravitatoria tan fuerte que absorbe hasta la luz. Nada puede escapar de este. Y aquí se puede ver que la mente de Nico era como ese agujero negro, tan caótico y absorbía todo en su entorno, tanto lo bueno y lo mal, pero principalmente lo que le decían sobre él y su forma tan rara de ser. Y esto puede que sean en las primeras etapas de su vida, ya que la mente de alguien muy joven es como una esponja de información, donde estaría aprendiendo que supuestamente lo que hace está mal, que ser como es está mal. Brillante y refulgente como un lucero. Como dije, él tiene una gran imaginación y creatividad, siendo este su mayor virtud. Por eso brilla como un lucero, un astro brillante en un mundo oscuro. Como eclipsada por ese vil manoseo. Esto es lo que dije anteriormente, de que personas externas a él intenten ocultar esta verdad que tiene Nico, porque él mismo no encajaría con lo normativo de una sociedad que no quiere, o más bien, no necesitan de más personas que se salgan del molde. Hablando con Copérnico y con Galileo. Y aquí se puede ver que, como signo de lucidez en su temprana edad, el cómo se ve reflejado en dos figuras muy importantes, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. Ambos personajes tienen que ver por su propuesta heliocéntrica, pues estas ideas fueron rechazadas por la Iglesia, donde la principal obra de Copérnico sobre las revoluciones de los orbes celestes estaba en la lista de libros prohibidos de la Iglesia Católica, y Galileo fue doblegado al tener que retratarse ante un tribunal, donde cuenta la leyenda que
dijo "Eppur si mueve", que significa del italiano "y sin embargo se mueve", demostrando que estas personas son símbolos de la rebeldía ante un mundo que quiere ocultar la verdad. Y el hecho de estar hablando con sus figuras máximas es porque se ve reflejado en ellos, como si fuera un mártir ante quienes le quieren callar su creatividad. Y aquí tendría sentido el empezar a usar una máscara como encadenada, pues comprende que ese intento de cambiarlo solo es guiado por una ideología que, aunque no sería retorcida, este mismo lo están cortando sus alas, de querer ir más allá de lo establecido, y como se ve reflejado en el cuarto de Nico, su verdadera cara es el querer ser un artista, como se ve tantas veces en la literatura, música y pinturas, donde intenta crear ese arte, pero nunca le sale. Pero no nos adelantemos, retomemos el hecho de que Nico toma una postura de indiferencia, o más que todo, un distanciamiento de quienes lo quieren obligar a encajar con lo que ellos creen que es lo correcto. Esta postura sería la máscara que dije anteriormente, que se convierte en parte de su personalidad y un mecanismo de defensa para proteger sus propios valores e ideas, porque en su entorno no lo aceptan como es él. Y no solo eso, toma como referencia el decadentismo de Charles Baudelaire para su vida personal, que podemos observar en su cuarto una copia de su mayor obra, Las Flores del Mal, que trata el cómo se busca la belleza en el pecado, que busca el escapar de la realidad en que está en los placeres, cayendo en una espiral decadente hasta encontrar consuelo en la propia muerte. Y que aquí Nico tomaría la misma postura que el yo poético de Baudelaire, donde se demostraría el cómo se sale de su rutina, como por ejemplo reprobando en la escuela. Ya no se trata de ser alguien distraído, sino que ahora es un rebelde por completo, rebelándose ante su familia con lo académico, pero en el cual solo provocaría que lo vean con peores ojos, provocando un círculo en que Nico hace lo contrario que ellos esperan, mientras su familia lo volverán a condicionar. Y en esto veremos más su etapa rebelde como en estos versos. Se refugiaba cada noche en su propia galaxia, ya era un Skywalker por antonomasia. Ya empezaríamos a notar su forma de escapar de la realidad, como en Las Flores del Mal, buscando su consuelo en su propia imaginación, en su propio arte, y que se remarca su rebeldía con la figura de Skywalker, que en la saga de películas era el símbolo de la resistencia ante un universo que quería imponer sus valores, teniendo en control todo aspecto de la sociedad, una situación bastante similar en cuanto a conceptos como le pasa a nuestro protagonista. Para su gente esto ya era un suplicio, en el empleo se quejaban por su ocio. Sin embargo, ya se puede ver que aquel cambio es muy difícil, lo que hace replantearse el seguir condicionándolo, o más bien el querer seguir apoyándolo, porque esta manipulación, como enganar a los malos, es según como ellos creen que es lo correcto. Por eso se observan el cómo ya están cansados de sus actitudes, por lo que lo siguiente se da una decisión hacia Nico. Su familia lo abandonó en un solsticio y del trabajo le echaron en un equinoccio. Entonces, este personaje termina completamente abandonado, siendo que este resultado no es lo que quería, pues la máscara, al ser solo un mecanismo de defensa y no sus verdaderos deseos, hacen ver que lo que más anhela es más bien la comprensión, una comprensión de cómo es realmente, pero que ocultaba en una fría indiferencia para protegerse de cómo intentaron cambiarlo. Es hasta irónico, pues esa postura de "no me importa lo que piensen de mí" era un genuino grito de comprensión ante un entorno que lo oprimía a ser uno más del montón. Y puede que las menciones del solsticio y del equinoccio sean momentos claves en que su máscara se rompa en pedazos, donde aquella figura de frialdad termine revelando a una persona emocionalmente rota. Y en estos momentos claves no sabemos qué podrían haber sido exactamente, pero puedo especular una de esas razones, y esto se encuentra en la figura de Ana, la cual se ve en su cuarto, y que podría haber sido alguien muy importante para él. Y aunque no sepamos qué le haya pasado o su relación exacta con ella, su abandono, ya sea físico o emocional, ya sea que Ana genuinamente lo dejó de lado o que haya fallecido, le terminó provocando su mayor caída hacia la depresión, demostrando en...
Y es que aquí aquel niño tan inocente cae en un abismo de desesperación, sumergiéndose en lo que sería el Nico actual. Como dije, es quien nos presenta su historia como un narrador, y ahora en su estado más vulnerable cae ante el control de su familia, donde termina abandonando cada idea que tuvo antes, ya que no quiere sentirse de esta forma nunca más, tomando los consejos tales como: donde los termina interiorizando como una verdad, cuando la genuina verdad es que aquellos de su entorno no debían controlar sus valores, sino que debían comprenderlo y moldearlo a ser alguien mejor, y para peor, desvían sus problemas emocionales a una solución rápida. Antes decía que el uso de pastillas era porque Nico quería sentirse en paz, pero vemos que no es del todo así, sino que es provocado por aquellos que supuestamente lo quieren ayudar, que en referencia al perro de Alcibiades se nota la falta de empatía y humanidad hacia alguien mental y emocionalmente roto, y que desvían la atención de un problema tan grave como es la depresión a una solución a corto plazo, pero que al final terminan produciéndole más problemas en un futuro, y que finalmente se ve que cae en su espiral de desesperanza, donde sus valores terminan quebrados, sus deseos apagados y su gran virtud como es creatividad se opaca ante las dificultades que le produjeron estas mismas, viéndolas ahora como algo malo, y que abandona su mente creativa. Aquel lucero que antes brillaba en una gran oscuridad termina apagándose porque no creían en él. Y ahora se ve reflejado en la figura del astrónomo, que tanto se repite en el coro. Un astrónomo que no podía ver el cielo, alguien que ha perdido su propósito y que no tiene sentido en sí mismo. Pero esto no acaba aquí, porque ya explorados todo el contexto que le había pasado a Nico, es hora de ver las consecuencias de estos intentos de control, que serán en intentos de escapar del dolor que siente. Y qué mejor canción que refleja los escapismos que con... En el cuarto de Nico cuelga un atrapasueños. Muchas gracias por ver este video. Sí, decidí dividir este video en dos partes, pero no se preocupen, muy pronto estará la siguiente parte. Por el momento, les pido que den su apoyo, se suscriban, le den like y activar las notificaciones para no perderse ningún video mío. También unirse a mi servidor de Discord que está en la descripción. Yo soy Emily y volveré para otra ocasión. Nos vemos. Perdido en su constelación y le ganaba el desconsuelo, pero peor le fue al astrónomo que no podía ver el cielo, pero peor le fue al astrónomo que no podía ver el cielo.